Camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios. Cristo toma en su cuerpo el pecado, la esclavitud. Al destruirnos nos trae una nueva plenitud. Pone en paz a los hombres en las cosas y al Creador. Todo reúne a la vida en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios. Nueva ley, nueva alianza, en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios. Camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos vosotros. Con tu espíritu. Hermanos, hoy proclamo que el Señor no ha venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Por eso, esa invitación termina siendo también para nosotros. El objetivo del Señor no es ni juzgar y menos condenar. El objetivo del Señor es salvar. Y no es simplemente salvar al mundo, sino salvar al hombre. Pero para salvar al hombre, es necesario que el hombre reconozca sus pecados, que el hombre reconozca su miseria y su necesidad profunda de salvación. Si no sentimos necesidad de ser salvados, probablemente no acudiremos a Jesucristo. Y ojalá que el Señor nos dé a comprender que la salvación es una realidad que necesitamos todos los días. La salvación no es solamente para cuando nos muramos. Hoy necesitamos, junto con el perdón de los pecados, la salvación de Dios. El Dios presente en nuestra vida, que realice la salvación en tantas cosas que tenemos nosotros en nuestra historia y que nos están haciendo sufrir. Convencidos, pues, de la obra de Dios por nosotros, empecemos por mirar desde nuestra situación de pecadores a Jesucristo en la cruz y a reconocer que de allí viene para nosotros no solamente el perdón, sino el Espíritu que nos reconstruye. Reconozcámonos, pues, pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano, haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de las Crónicas. En aquellos días todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, imitando las aberraciones de los pueblos y profanando el templo del Señor que él había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les enviaba mensajeros a diario porque sentía lástima de su pueblo y de su morada, pero ellos encarnecían a los mensajeros de Dios, se reían de sus palabras y se burlaban de sus profetas, hasta que la ira del Señor se encendió irremediablemente contra su pueblo. Incendiaron el templo de Dios, derribaron las murallas de Jerusalén, incendiaron todos los palacios y destrozaron todos los objetos valiosos. Deportó a Babilonia a todos los que habían escapado de la espada. Fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino persa. Así se cumplió lo que había dicho Dios por medio de Jeremías. Hasta que la tierra pague los sábados, descansará todos los días de la desolación hasta cumplirse 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, para cumplir lo que había dicho Dios por medio de Jeremías, el Señor movió a Ciro, rey de Persia, a promulgar de palabra y por escrito en todo su reino. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha entregado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado construir un templo en Jerusalén de Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a ese pueblo puede volver. Que el Señor su Dios esté con él. Palabra de Dios. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores, a divertirlos. Cántenos un cantar de Sión. Que se nos pegue la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti? ¿Cómo cantar un cántico del Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se Que se me pegue la lengua al paladar, si si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, Dios rico de misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Están salvados por pura gracia. Nos ha resucitado con Cristo Jesús, nos ha sentado en el cielo con Él, para revelar en los tiempos venideros la inmensa riqueza de su gracia, mediante su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En efecto, por gracia ustedes están salvados, mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que de antemano dispuso Él que practicásemos. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Tanto amó Dios al mundo, Para que eres competente en este anuncio. entregó a su unigénito. Amén. Todo el que crea en él tiene vida eterna. Todo el que crea en él tiene vida eterna. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta a la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
tienes palabra de vida eterna, solo tú tienes palabras de verdad. Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tú tienes palabras de verdad. Hermanos, en este domingo que la Iglesia ha llamado siempre en medio de la Cuaresma un domingo de alegría. Este domingo se conoce en la historia de la Iglesia como el domingo letare, que precisamente en latín quiere decir alégrate. En medio de la preparación de la Pascua y ya ante la proximidad de la misma, ya estando más adelante de la mitad del tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a que nos alegremos. Pero no a que nos alegremos por nosotros mismos, no porque nosotros seamos motivo de alegría, sino porque la salvación está cerca de nosotros. Pero la cercanía de la salvación, que inicialmente depende casi totalmente de Dios, pide también nuestra colaboración. No nos podemos cruzar de brazos. No podemos esperar que todo nos va a caer del cielo. Es cierto que si a nosotros no se nos da el Espíritu del Señor, nuestros esfuerzos, como lo dice el Salmo 126, son inútiles. Cuando dice, es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, cuando Dios da el pan a los que duermen, para indicarnos no simplemente nuestra inactividad, sino la necesidad absoluta de que Dios actúe en nuestra vida. Nos encontramos con una primera lectura de un libro probablemente muy desconocido para nosotros del Antiguo Testamento, el libro de las Crónicas. Existen dos libros de las Crónicas. Esto que hemos leído hoy está tomado del segundo libro de las Crónicas. Varios siglos antes de Jesús. Esta era la situación de Israel. Israel había comenzado a profanar el templo de Jerusalén. Aquellos que habían experimentado la acción de Dios en su vida, generación tras generación, se habían empezado a olvidar de lo que Dios había hecho con ellos. Y olvidándose de lo que Dios había hecho con ellos, y no sintiéndose ya parte de ese pueblo, empezaron a profanar todas las manifestaciones de vida religiosa, empezando por el templo. ¿Qué actualidad la que tiene este texto en medio de nosotros? Basta con leer los periódicos de los últimos tiempos y encontrar a lo largo y ancho del mundo la profanación de muchos templos. Nosotros también en esta semana hemos comenzado, gracias a Dios, todavía un poco tímidamente. Ya la profanación ha llegado
a las puertas de los templos nuestros en Colombia, pero es una realidad. Ya desde hace tiempo nos estamos manifestando de otras maneras. En los colegios y escuelas y en los organismos públicos se ha expulsado la cruz ya desde hace días. Hay un mundo de signos que nos están reflejando precisamente esta primera lectura. Esta primera lectura que es preocupante. Preocupante porque es que esta lectura indica que infortunadamente, si nosotros seguimos por esta línea, tenemos que empezar a esperar cosas muy difíciles en nuestra vida, hasta poder llegar al final también de esta primera lectura del día de hoy. El Señor no nos ha rechazado para siempre. El Señor nunca nos rechazará definitivamente. ¿Qué es lo que nos va a decir hoy el segundo libro de las Crónicas? Pero es necesario que nosotros nos volvamos al Señor. Que nosotros tomemos en serio nuestra experiencia de fe. Y que para tomar en serio nuestra experiencia de fe, aprovechemos precisamente este tiempo de Cuaresma. Este tiempo donde a cada uno de nosotros se nos invita a una conversión personal. Yo espero que tengamos claro esto. El problema es que se nos invita a un retorno al Señor. El Antiguo Testamento está lleno de esta invitación que hacen los profetas a su pueblo a retornar a Dios. Y el profeta Jeremías, en el libro de las Lamentaciones, nos recuerda que esto no es tampoco obra de nosotros el querer retornar. Por eso en el libro de las Lamentaciones dice, Señor, haz que retornemos y nosotros retornaremos. Haz que retornemos y nosotros retornaremos. Esto es, hermanos, y para esto viene la Cuaresma, para que el Señor motive nuestro retorno, para que el Señor anime nuestro retorno, para que el Señor nos dé la fuerza para retornar, y entonces nosotros, como el profeta Isaías en el libro de las Lamentaciones, podremos decir, y nosotros retornaremos. Y nosotros nos encontraremos en primer lugar con la misericordia, porque ese retornar no es otra cosa que podernos encontrar con la misericordia. Atención, estoy hablando no solo de perdón de pecados, estoy hablando de misericordia, que es otra cosa no distinta completamente del perdón de los pecados. Pero el perdón de los pecados no encierra la totalidad de la misericordia. En muchas ocasiones yo he insistido que el perdón de los pecados es simplemente el primer paso de la misericordia. Es la primera manifestación de Dios, pero para nosotros no es suficiente que mis pecados sean perdonados. Es indispensable el encuentro personal con Jesucristo en la realidad de mi propia vida. Dejarlo penetrar hasta la intimidad de mi corazón, hasta donde yo vivo mis problemas, hasta donde yo vivo mis pecados que quisiera ocultar y que a Dios no se los puedo ocultar, se los puedo ocultar a los hombres.
pero hasta allá tengo que dejar yo entrar a Dios. Y nosotros, los que nos sentamos domingo tras domingo en los templos parroquiales, los que tenemos cercanía con el Señor en cuanto a escuchar su palabra, a practicar los sacramentos, somos los primeros invitados a dejar llegar a Dios hasta lo más íntimo de nosotros mismos. Porque el sentarnos aquí, para mí, el ser obispo, o el ser sacerdote, o el ser religioso, o el ser laico cristiano, no es que me pueda decir que estoy ausente de pecados muy concretos a lo largo de mi vida. No están ausentes de mí tampoco las frustraciones. No están ausentes de mí los odios y los rencores. No están ausentes de mí miles de situaciones dificilísimas de nuestra vida que necesitan precisamente no pensar en que los que se tienen que convertir son los que están fuera de aquí, sino los que estamos hoy sentados en esta Eucaristía. Es decir, ustedes y yo. Porque es muy fácil pensar que quien se tiene que convertir es el otro. Somos ustedes y yo. Y por eso es a ustedes y a mí a los que hoy el Evangelio nos ha invitado a acercarnos a la luz para que quede al descubierto, como dice el mismo Evangelio de hoy, que nuestras obras son malas. Y alguno se puede escandalizar de estas palabras, porque alguno puede estar pensando que está desde hace muchos años luchando por hacer obras buenas y que cree que algunas las ha hecho bien. Y probablemente, yo no lo puedo poner en duda. Yo no puedo poner en duda de que muchas de las obras que ustedes han estado haciendo han sido hechas con buenísima intención. Pero toda obra buena necesita pasar la luz de Jesucristo para poder yo descubrirle el interés mediante el cual he hecho esa obra buena. Porque si esa obra buena la he hecho simplemente para que los demás me tengan en cuenta, solamente para que los demás me llamen bueno, solamente para que ante los demás yo aparezca como un santo, ya ahí yo tuve la recompensa. Ese es nuestro problema, que a veces nuestras obras buenas, sin darnos cuenta, la utilizamos para hacer crecer nuestro yo. Y de ahí que es necesario ir a la luz para que no solamente se descubra lo que hacemos, sino los intereses por los cuales hacemos las cosas. Nuestro único interés, en el fondo, tiene que llevarnos a lo que nos tiene que llevar efectivamente, el acercarnos a Dios, si en verdad somos cristianos, a que todas nuestras obras las hagamos por amor a Dios, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y por el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en nuestro prójimo, teniendo de manera particular y especial lo que a nosotros nos es imposible hacer mientras Dios no esté con nosotros, que es concretamente amar a nuestros enemigos. Hermanos, ser cristiano no es que sea difícil, no es que sea imposible. Ser cristiano es el don de la habitación de Dios en nosotros. Por eso, para que Dios habite en nosotros, el Evangelio nos dice cómo hay que empezar. ¿Cómo empieza el Evangelio de hoy? Invitándonos
a mirar a Jesucristo crucificado. Y alguno me dirá, ¿cómo así? Yo no he escuchado en el comienzo del Evangelio hablar de Jesucristo crucificado. Sí, el comienzo del Evangelio ha hablado de Jesucristo crucificado. Ha empezado por una figura del Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan del relato del libro del Génesis cuando se habla del primer pecado de Adán y Eva. En el primer pecado de Adán y Eva aparece una serpiente. Hoy aparece también, al comienzo del Evangelio de hoy, un acontecimiento del Antiguo Testamento que el Evangelio de Juan hoy lo presenta de una manera nueva. Aparecieron en el desierto una cantidad de serpientes venenosísimas que picaban a los israelitas en su travesía por el desierto y ellos morían. Y Dios le dice a Moisés que haga un estandarte donde exista una culebra de bronce y la ponga delante de los israelitas. Y el que venga picado y mire a la serpiente de bronce, se curará. Ese es el acontecimiento del pasado. El Evangelio de Juan dice que esto se cumple en Jesucristo. Así como Moisés levantó en el desierto, así comienza el Evangelio de hoy, así como Moisés levantó en el desierto la serpiente de bronce y el que la miraba quedaba vivo, así el Hijo del Hombre será levantado sobre la tierra y atraerá a todos hacia él. ¿Cuándo es levantado el Hijo del Hombre sobre la tierra? En el momento de la crucifixión de Jesús. Por eso es necesario mirar a Jesús crucificado. Es necesario mirar a Jesús crucificado, pero no simplemente para que me perdone los pecados, sino para que en mí se dé lo que se ha dado en Jesús desde la cruz, y que también nos lo relata el Evangelio de Juan. En el momento de Jesús, en su muerte, el Evangelio de San Juan nos dice, Jesús, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí está todo, hermanos. Mirando a Jesucristo, recibimos el Espíritu de Dios. Recibiendo el Espíritu de Dios, tenemos el poder para vencer el mal. Y tenemos el poder para ser testigos, incluso a veces hasta arriesgando nuestra vida, de la persona de Jesús. Estas lecturas de hoy, entonces, hermanos, son serias para nuestra vida. Ojalá el Señor nos ayude a comprender todo esto y nos ayude a introducirnos lentamente en este último tiempo de la Cuaresma en la realidad del misterio pascual, porque lo necesitamos y porque la situación que vive nuestro mundo exige de nosotros personas verdaderamente convencidas, verdaderamente que estemos disponibles a hacer la voluntad de Dios y no simplemente personas que aparezcamos muy devotas, pero sin signos de fe, sin esperanzas de que los demás, a través de nuestra acción, puedan encontrar en Jesucristo el sentido de su propio sufrimiento. Porque todo esto que pasa, todo esto que sucede en nuestro mundo, es porque estamos buscando desesperados el sentido del sufrimiento y no lo encontramos. Nosotros, que lo tenemos y lo hemos encontrado, el sentido del sufrimiento en Jesucristo, lo tenemos que anunciar a los demás.
pero no nos creen ya con palabras. Lo tenemos que anunciar con nuestra vida de conversión. Porque como decía San Pablo VI, el mundo de hoy cree más a los testigos que a los maestros. Y si cree a los maestros, dice San Pablo VI, es porque estos son testigos. Es porque estos han experimentado en su vida el amor de Dios y pueden dar testimonio de que en Jesús le han encontrado razón de ser a su vida y a su sufrimiento. Celebremos la Eucaristía y demos gracias al Señor por las Escrituras que nos ha dado para que iluminen nuestra vida en este cuarto domingo de Cuaresma. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Hermanos, junto con toda la Iglesia, vamos a proclamar nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre. Él es rico en misericordia y nos muestra su bondad en Cristo Jesús. Vamos a responder diciendo: Señor, haz que retornemos. Señor, haz que retornemos. Por la Iglesia que camina por el desierto de la Cuaresma hacia la plena luz de la Pascua, roguemos al Señor. Señor, haz que retornemos. Por los que buscan sinceramente una luz en su vida, para que la encuentren en Jesucristo, roguemos al Señor. Señor, haz que retornemos. Por los que se alejan de la luz de Cristo, a causa del mal ejemplo de los cristianos, roguemos al Señor. Señor, haz que retornemos. Por nosotros, que fijamos nuestros ojos en Cristo, luz del mundo, y queremos realizar la verdad con nuestras obras hechas según Dios, roguemos al Señor. Señor, haz que retornemos. Señor Dios nuestro, que quieres que todos los hombres se conviertan y tengan la vida eterna, escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Un amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te
presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Con mi ofrenda también yo te doy lo mejor de mis lágrimas. Te presento, Señor, mi dolor. Te presento, Señor, mi oración. Ofertorio de amor. El grano enterrado ya es flor. Les pido oración, la semilla redención. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor es siempre. Alabanza y gloria es su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayuden a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Hemos levantado hacia el Señor, Demos gracias al Señor nuestro Dios. que es justo e necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan, cada vez que bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Con tu espíritu. espíritu. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. La paz sea contigo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo.
pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. El pan que yo daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre coma de mi carne vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo le resucitaré en el día final. Hermanos, vamos a hacer ahora la comunión espiritual. Los invito a que repitan conmigo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Unos avisos parroquiales. Si Dios lo permite, el martes 16 de marzo a las 7 de la noche habrá una celebración penitencial para los esposos aquí en la parroquia La Catedral. Aproximadamente caben 75 parejas. Invitamos a todas las parejas de esposos quienes quieran participar de esta celebración penitencial. El miércoles 17 de marzo es el primer aniversario de la muerte de Monseñor Agustín Sierra. La Eucaristía, para quienes quieran asistir, será a las 10 de la mañana y la presidirá Monseñor Fabio ese día a las 10. Quienes quieran asistir, cordialmente invitados. El viernes 19 de marzo es la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia. Las Eucaristías serán a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Inclinaos para recibir la bendición. Defiende, Señor, a los que te suplican. Fortalece a los débiles. Vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte. Y libres de todo mal por tu compasión, concédeles llegar a los bienes definitivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. La alegría del Señor sea vuestra fortaleza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.